Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos por asistir hoy aquí, a la institución de la Universidad de Burgos por acogernos también y a la revista Tierras por organizar estos eventos que creo que son muy importantes. Como bien dijo Alejandro, yo soy el responsable de Agrina Carbon para España. Agrina es una empresa danesa que se fundó en el año 2018 con el objetivo de garantizar que los agricultores se beneficien de la agricultura regenerativa también de manera real. Nuestro programa de carbono ofrece certificados de carbono a los agricultores que hacen prácticas de agricultura respetuosas con el medio ambiente. Gracias a Agrina, los agricultores se pueden beneficiar económicamente a corto plazo de sus prácticas. Agrina hoy en día es el programa número 1 de carbono del suelo del mundo y es el mejor financiado de Europa. Somos más de 200 personas trabajando para ello y estamos presentes en más de 16 países europeos y gestionamos más de 1 millón de hectáreas a día de hoy. Actualmente, para participar en Agrina necesitamos que los agricultores tengan una explotación de más de 80 hectáreas de cultivo como cereal, legumbre, forraje, etcétera, y que las prácticas de su explotación sean en un gran porcentaje siembra directa o mínimo laboreo. Nosotros llamamos mínimo laboreo a más de 10 centímetros de profundidad y sin volteo. Agrina mide los beneficios del secuestro del CO2 gracias a nuestro programa. Nosotros medimos el secuestro de manera adicional, es decir, hacemos un análisis de dónde parte la explotación y las prácticas de cada año. Las prácticas que nosotros valoramos son intentar reducir el laboreo del suelo, el uso de cultivos de cobertura, el intentar sustituir el abonado sintético por abonado de origen orgánico y un manejo adecuado de los residuos de cosecha. Por ejemplo, picar la paja en lugar de empacarla. Nuestro programa de carbono proporciona ingresos extra a los agricultores año tras año. Como dije antes, los cultivos que analizamos son cultivos extensivos, cultivos anuales, entonces nuestros cálculos se hacen anualmente. En primer lugar, el agricultor puede subir la información de su explotación, con ello me refiero a superficie de la parcela, localización de la parcela y nombre de la parcela, y prácticas de los últimos 5 años. Qué tipo de laboreo hacía, qué tipo de abonado se hacía en la parcela, qué uso de fitosanitarios había en la parcela, qué manejo de residuos había en la parcela, etc. Y después se define la estrategia de cultivo del año actual. Los mismos datos que para la definición, pero para este año. Rendimiento, tipo de cultivo, dosis de abonado, dosis de fitosanitarios, etc. Con todo ello podemos hacer una estimación del potencial de ingresos de cada explotación y sin ningún tipo de compromiso. Después de esos 2 primeros pasos se hace una reunión de validación con el equipo de Agrina para ayudar a los agricultores a entender mejor el programa, resolver cualquier duda, etcétera, y verificar que los datos sean reales. Después de la campaña, esa estrategia que habíamos definido antes se vuelve real, es decir, se actualizan los datos a los datos finales de la cosecha y ahí inicia la verificación de Agrina y externa. Anualmente se repiten los pasos 2 y 4, de definir la estrategia y de hacer la verificación y emitir los certificados. Bueno, llevamos un ratillo hablando de certificados de carbono y no he dicho lo que era un certificado de carbono. Un certificado de carbono es 1 tonelada de CO2 secuestrada en adicionalidad por las prácticas sostenibles. Estos agricultores que hacen prácticas de agricultura regenerativa pues pueden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y fijar más CO2 en el suelo y, por lo tanto, verse beneficiado. El potencial de secuestro de 1 hectárea de cultivo herbáceo extensivo vemos que es hasta 3 toneladas por hectárea, si bien es cierto que en España nuestra experiencia es un poco menor. Esos son datos medios de nuestros 16 países europeos y en España es algo menor porque hay varias prácticas que no se pueden hacer con nuestras condiciones climáticas y de cultivo. Como he dicho, cada tonelada equivale a un certificado y el potencial de ganancias vemos que es unos 25-50 euros por certificado. Una de las características que queremos hacer en hincapié desde Agrina es que los certificados de Agrina los recibe el agricultor y son del agricultor. El agricultor tiene la capacidad de decidir qué hacer con ellos.
El agricultor puede pedir consejo a Agrina para vender los certificados, es decir, que contacte a Agrina con una empresa compradora y así el agricultor reciba dinero. Las empresas que compran los certificados a través de Agrina tienen que pasar un estricto proceso de selección para evitar que se haga el llamado greenwashing. Y después el agricultor también puede vender los certificados por su cuenta con su cosecha, igual que, por ejemplo, puede ir al almacén a vender los remolques de trigo, pues puede, si tiene un comprador, venderle los certificados de CO2 directamente sin pasar por Agrina. O puede quedárselos para compensar sus propias emisiones, para vender sus productos con la etiqueta CO2 neutral, lo que él quiera. Es libre. Nuestro programa también, aparte de que la propiedad de los certificados del agricultor, ofrece una total flexibilidad. El agricultor es el que decide cuándo hacer la transición a las prácticas de agricultura regenerativa, en qué campos, y tiene la posibilidad de retirarse del programa cuando quiera. También puede añadir parcelas cada año al programa y quitarlas. Es decir, por ejemplo, el agricultor que tiene 20 hectáreas en renta y que es muy común en España, y el propietario de las fincas las vende a otro, pues obviamente se tienen que salir del programa porque no son su explotación. Y lo mismo si adquiere nuevas. El agricultor puede calcular el potencial sin compromiso, dándose de alta en agrina.com, y ya por sí mismo puede hacer una prueba, o si no, con los agentes de Agrina, los técnicos de Agrina, nos ponemos en contacto con él para ayudarle. Al igual que no tiene tampoco ningún coste de inscripción en la plataforma y, como he dicho antes, el control total de los certificados. Para probar el programa de Agrina Carbon debe crearse una cuenta en agrina.com y subir los datos por sí mismo en la plataforma o enviárnoslos al equipo de Agrina. Después nos reunimos brevemente con él para hacer un potencial, responder cualquier duda que tenga el agricultor y recopilar los datos que faltan, que sean necesarios para hacer el cálculo de manera correcta. Aquí vemos unas capturas de pantalla de unas noticias donde se hizo eco que Agrina estaba pagando 32 euros por certificado a los agricultores que ya estaban participando en España, y tenemos un pequeño vídeo de nuestro agricultor Marcos Esteve, que es un agricultor de Navarra que participa en el programa de Agrina, y él mismo os va a dar las razones. ¿Le podéis dar? 3 motivos principalmente. Uno de ellos es la flexibilidad y su compromiso. ¿Por qué? Porque yo contacté con varias empresas así de primeras para el tema de trióxido de carbono, ¿no? Agrina fue la primera que contactó conmigo y en menos de un día ya me dejó súper claro, porque yo de esto no tenía mucha idea, en qué consistía, cuáles eran los términos y condiciones, y sobre todo dejó una cosa muy clara, y era que los créditos de carbono que yo iba a generar iban a ser míos. Porque yo sí que es cierto que vi que otras empresas pues no iban a ser tuyos o iban a hacer una cesión y ya está. Yo vi mucha flexibilidad, ¿vale? No tenías que pagar nada de entrada, oye, es esto y ya está, ¿no? Me gusta bastante en ese aspecto. Luego el segundo motivo es la facilidad con la que introducir los datos, simplemente pues es decir cuáles son tus prácticas, luego evidentemente lo que has hecho, y además sinceramente quién iba a decir que, no sé, yo por lo menos lo vi así, ¿no? Que menos de una semana iba a tener ya todo listo y tramitado para que el año que viene, 2024, tuviese ya los créditos de carbono, los primeros ingresos, ¿no? Y luego la última razón, que a mí la que más me gusta, ¿vale? es la posibilidad que tiene de sincronizarse con el centro de operaciones. Marcos es un agricultor de Sansomaín, cerca de Pamplona, y él ha hecho la transición a agricultura regenerativa hace relativamente poco, 2 o 3 campañas. Marcos es un superusuario del centro de operaciones de John Deere, es decir, lleva la agricultura de precisión casi al extremo, y entonces tiene un potencial de generación muy alto. Creo que su explotación generaba 1,7, 1,8 certificados por hectárea. Ahora no va esto. Epa. Bueno, los certificados de carbono de los que hemos estado hablando hasta ahora tienen por objeto ser vendidos en los mercados. Actualmente hay 2 tipos de mercados en los que se pueden vender certificados de carbono. Está el mercado regulado. El mercado regulado nació a raíz del protocolo de Kioto en 2005 y es un mercado que, como su propio nombre indica, lo regulan las instituciones, la Unión Europea, España, etc. Y es donde las empresas tienen un tope de emisiones al año y si se exceden tienen que comprar certificados.
Ese mercado va dividido por sectores. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo, como tenemos ahí, de las aerolíneas. Imaginemos que hay 2 aerolíneas nada más, Iberia y British Airways. Cada una puede emitir 100 toneladas de CO2, 100 certificados. Bueno, pues si Iberia desarrolla un combustible que al ser quemado emite menos CO2 a la atmósfera, pues imaginemos que le sobran 20 certificados. Pues los puede vender solamente a British Airways o puede quedárselos para compensar emisiones en un año futuro, pero no puede sacarlo para venderlo a otro sector, por ejemplo, a un Unilever de turno o a un Mercadona. Ni tampoco puede venderlos al mercado voluntario, que es el que vamos a hablar ahora. El mercado voluntario es donde los certificados de carbono se adquieren de manera voluntaria por las empresas o por compradores particulares que quieran compensar sus emisiones. Como el propio nombre indica, de manera voluntaria. Es decir, una empresa que por su marketing o por su concienciación social, etcétera, quiere adquirir certificados de carbono que financien un proyecto verde, como es la agricultura regenerativa, pues aquí es donde pueden adquirirlos. Hago esta aclaración de 2 tipos de mercado, aunque uno no podamos operar en él, porque Agrina ni ningún otro programa de carbono puede meter certificados de carbono en el mercado regulado, porque al buscar en Google precio certificado de carbono, lo que sale en el primer resultado es el del mercado regulado y puede dar lugar a confusión a agricultores. Aquí, según dice el Banco Mundial y S&P Global Platts, en los últimos 6 meses, desde enero del 22 hasta ahora, ha subido el precio un 48% en el mercado voluntario. Y como vemos en esa gráfica, las transacciones estimadas pues, van a ser muy grandes. Actualmente el programa de Agrina Carbon se dirige a los agricultores de cultivo herbáceo extensivo, cereal, legumbre, forraje, y que hayan hecho un cambio a la agricultura en los últimos 5 años o estén planeando hacerlo. Nuestro equipo de científicos está trabajando para aumentar el número de agricultores que participen en el programa, tanto con cultivos elegibles como intentar sacar nuevos certificados adaptados a nuevas metodologías para beneficiar cada vez a más agricultores. Y por mi parte nada más, solo quería comentaros un poco los números de Agrina. Agrina es el programa número 1 de carbono del suelo en Europa. Lleva 2 campañas de éxito pagando dinero a agricultores. Es verdad que en España solo uno porque entró a operar un año más tarde, pero ya hay varios agricultores en España que han recibido dinero. Estamos en 16 países europeos y el precio de los certificados era 32 euros por certificado. Es decir, si hacemos la media de 0,8 un certificado por hectárea en las explotaciones de España y 32 euros el certificado, pues es un ingreso extra sin ningún compromiso, sin ninguna atadura de tener que hacer prácticas obligatorias, es decir, el agricultor hace las prácticas que él quiere y es un ingreso extra de 32 euros por hectárea o 25 euros por hectárea. Esto hace que en las 2 campañas que Agrina ha pagado a los agricultores hayan sido más de 6 millones de euros los que Agrina ha repartido a agricultores de toda Europa por las prácticas climáticas de su explotación. Y por mi parte nada más, no sé si tenéis alguna pregunta o si no después en nuestro stand allá afuera en la mesa lo podemos solucionar.